Bienvenidos a La Cuestión del Clima, el programa del Canal de la Ciudad en el que conversamos sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción ante el principal desafío de nuestro siglo, el cambio climático. Entre esas oportunidades y desafíos tenemos el de transicionar hacia fuentes de energía que sean más amigables con el ambiente, que vayan más en línea con eso que nos dice la ciencia que es necesario. Y ahí las renovables es donde tienen o deberían tener que ser las protagonistas. El sector energético es responsable del 73.2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Salir de los combustibles fósiles y transicionar a fuentes renovables es la mayor necesidad y el principal desafío que hoy tienen los países para actuar ante el cambio climático. La energía renovable es derivada de fuentes naturales que se reponen a un ritmo más alto de lo que se consumen. La luz del sol y el viento, por ejemplo, se renuevan constantemente. Son fuentes ilimitadas y vienen creciendo. Las tecnologías de energías renovables cubrieron casi el 75% del crecimiento de la demanda de electricidad durante la década. Durante la pandemia, fueron la fuente de energía más resiliente frente a la caída de los fósiles. La solar se posiciona como la fuente de electricidad más barata de la historia. Para conversar sobre las oportunidades y los desafíos de transicionar a energías renovables, me acompaña Martín Dapelo, que es miembro de la comisión directiva de CADER, la Cámara Argentina de Energías Renovables. Martín, gracias. Gracias, Thaís. Por estar acá. Primero, dato, ¿cuánto de hoy acá en Argentina ya está viniendo de fuentes renovables? Hoy aproximadamente el 13% de nuestro consumo proviene de energías renovables. ¿De qué tipo de fuentes estamos hablando que se incluyen en esa categoría? A ver, hoy en Argentina la verdad que tenemos todos los recursos, pero principalmente es eólica, después energía solar y después bioenergías, biomasa y después también tenemos hidroeléctricas. ¿Y por qué? Si siempre se dice esto de que en Argentina tenemos un alto potencial, ¿no? Uno lo piensa, tenemos viento en el sur, tenemos sol en el norte. ¿Por qué ese porcentaje es mayor que hace unos años, pero sigue siendo escaso en función, ¿no? del potencial que tenemos? Sí, a ver, primero destacar que en Argentina los índices que tenemos son los mejores del mundo. O sea, los molinos, los aerogeneradores en el sur de la provincia o en la Patagonia tienen ratios por encima del 60% de performance, cuando tal vez en Europa tienen 35 o 40. En La Puna, en Jujuy, tenemos los mejores niveles de irradiación solar. Ahora, arrancamos un poquito tarde la carrera en materia de renovables porque nosotros tenemos la ley 27.191, que es del año 2015, cuando los otros países a nivel mundial ya venían desde hace años corriendo esta carrera tecnológica. A veces, digamos, si bien arrancamos un poquitito tarde, a veces es bueno porque nos permitió aprender de aciertos y errores de otros países. Pensemos que antes de la ley teníamos menos del 1% de energías renovables y hoy tenemos más del 13%. O sea, crecimos mucho, pero todavía falta mucho por hacer. Hay muchos obstáculos y muchas barreras que superar. Justamente, obstáculos y barreras. Me diste el pie. ¿Cuáles son? Desde el punto de vista técnico, después si querés entramos en la parte de los paradigmas, ¿no? Y si hay resistencias de ciertos sectores. Pero técnicamente, pienso, vos dijiste esto, empezamos ya tarde. Hay todo también una infraestructura detrás, ¿no? Que se necesita para poder empezar a abastecernos. ¿Es eso el principal desafío? A ver, uno de los principales desafíos que tenemos en Argentina es resolver las redes de alta tensión. Más allá que si querramos crecer con nuevas energías renovables o energías convencionales de hidrocarburos, vamos a tener en un corto o mediano plazo un cuello de botella con las redes de transmisión. Necesitamos en Argentina una gran inversión, o sea, para ampliar las redes de alta tensión. Ese es el primer impedimento técnico. Después, a nivel tecnología, si bien se dio un paso importante, tal vez todavía falta un poquito más de industria nacional, pero que es el huevo o la gallina, ¿no? O sea, primero tenemos que garantizar una demanda interna para que la industria nacional pueda crecer y pueda apostar en pos del crecimiento de las renovables. Pero, digamos, estamos en condiciones. Después hay una situación general macroeconómica que nos puso un poco en letargo en estos últimos años y bueno, tenemos que sortear
Claro. estas barreras. Ahí entra como la barrera económica, financiera, sí, que vos dentro de CADER, ¿no? Te ocupás de ese tema de lo que hace a financiamiento, y en donde uno muchas veces dice, bueno, hace falta inversiones para poder avanzar en renovables. ¿Es tan así? ¿Dependemos únicamente de inversiones de afuera? O, por ejemplo, podríamos hacer algo como lo que menciona o lo que pide el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a los líderes, que es sacarle subsidios a los fósiles para que vayan, por ejemplo, a la transición hacia renovables. Lo importante hoy es ser creativos. O sea, no hay una sola receta que nos lleve al éxito en materia de energía. O sea, primero, a grandes números, sabemos que la energía en el inventario de gases de efecto invernadero de Argentina representa el 53% de las emisiones, con lo cual necesitamos primero una hoja de ruta que nos diga qué inversiones tenemos que hacer. Esa hoja de ruta a largo plazo nos va a permitir que organismos internacionales nos puedan financiar. Para cumplir con la ley 27.191, que nos dice que al año 2025 Argentina tiene que tener el 20% de renovables, nos estarían faltando unos 10.000 millones de dólares de inversión. O sea, eso en las condiciones actuales, con un riesgo país mayor a 2.800 puntos y la situación macroeconómica, es muy difícil de conseguir. También faltaría una parte importante en redes de alta tensión, con lo cual estamos hablando de más de 15.000 millones de dólares. Pero no ese es el único camino. O sea, por el otro lado, tenemos una gran oportunidad con generación distribuida. Que la generación distribuida es la generación que nos permite inyectar el excedente en nuestras industrias o en nuestros hogares, que tenemos la ley desde 2017, la 27.424, y a partir de la generación distribuida está ahora la posibilidad con 3 provincias, que son Córdoba, Mendoza y Santa Fe, de la generación distribuida comunitaria. Por ejemplo, ¿cómo sería Por ejemplo, eso? puede ser que todo un pueblo o un edificio o distintos vecinos o empresas de un parque industrial se junten, hagan un consorcio y hacen un parque a donde cada uno tiene una proporción. Eso primero les baja la inversión casi al 60%, que tenerlo cada uno en su techo. Y después es una forma muy inteligente de usar los excedentes de pesos que tienen hoy las empresas que no pueden acceder al mercado de divisas. O sea, la verdad que es una oportunidad muy buena. Y después también tenemos que hablar de las oportunidades de apalancamiento en el financiamiento internacional, ¿no? En el compromiso que tienen los países desarrollados. Que está muy difícil, que está vamos muy a decirlo. difícil. Hoy el gran tema, el gran desafío de la política climática internacional, todo el mundo te lo dice, es un problema de financiamiento, básicamente porque países desarrollados se comprometieron a movilizar dinero a países en desarrollo como la Argentina para que avancen, por ejemplo, en transición a renovables, pero el dinero que prometieron no está todavía sobre la mesa. Y no hay mucho horizonte de decir cuándo va a aparecer, ¿no?, ese dinero. Tenían que ser 100.000 millones de dólares al año, que es el compromiso. Eso no se cumplió y no se viene cumpliendo. Y para peor, a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, Europa declaró como verde al gas y a las energías nucleares. Con lo cual, parte de ese financiamiento... Claro, las inversiones justamente en esos corre dos. riesgo Sí. de ir hacia ese sector, que Claro. digamos ni el gas ni la nuclear son renovables, ¿no? Entonces, es el gran debate que se va a dar ahora en la próxima COP en Egipto. Es una discusión financiera. ¿Quién va a poner ese dinero? O sea, ¿para qué proyectos? Y si realmente hay un compromiso de los países en triplicar, los países deberían triplicar los esfuerzos en inversiones de renovables para alcanzar las metas establecidas. Pasa que dijiste también algo importante. En esta discusión de financiamiento y lo que hay que destrabar es, por un lado, que el dinero prometido aparezca sobre la mesa, pero también la otra parte de la cuestión es hacia dónde va a ir ese dinero, porque si después el gas aparece sobre la mesa, gas como recurso para la transición, y el dinero va ahí, en vez de ir, por ejemplo, a más proyectos de eólica y solar, ¿dónde nos quedamos en la definición de acción climática, no? Bueno, ahí es el gran debate de que Argentina se debe, ¿no? Argentina creo que en materia de transición energética y un plan de largo plazo de energía nos debemos un debate de cuáles son los límites del crecimiento, cuáles son, por un lado, nosotros decimos necesitamos también los hidrocarburos porque no se puede cerrar la canilla de un día para el otro, o sea, y sabemos que esta transición va a llevar un tiempo, pero tenemos que establecer bajo qué reglas, ¿no? O sea,
también corren un papel fundamental los subsidios. O sea, hoy Argentina está en este año 2022, o sea, se estima que van a ser 15.000 millones de dólares de subsidios a la energía. Principalmente todos esos subsidios van a las fósiles. Entonces, bueno, ¿qué rol queremos jugar? ¿Qué industrias queremos desarrollar? ¿Qué fuentes de empleo queremos generar? Nos debemos esa discusión de largo plazo. ¿Y cómo ves en el trabajo que hacen desde CADER? O sea, imagino que interactúan con todos los actores. ¿Hay resistencia, digamos, en el sector energético para hacer la transición y sostener la industria de los combustibles fósiles y por eso es tan difícil que se acelere la transición? A ver, yo creo que en toda la transición, si llamamos transición a transición justa y que es transversal a todos los rubros, siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginemos en la industria automotriz, ¿no? Aquel que tenía un taller mecánico, que era del abuelo, después del padre, después de él, y ahora viene el auto eléctrico. Obviamente que va a haber resistencia al cambio, porque la transición es transversal a absolutamente todos los sectores. Nosotros tenemos que entender que como humanidad tenemos que cambiar todo el modelo de desarrollo productivo, que hoy es lineal, a un modelo de economía circular o de economías colaborativas, digamos. Todavía no sabemos exactamente cuál es el modelo al cual tenemos que ir, pero que hay una resistencia al cambio, que en esta transición hay muchísimas personas que van a ver sus trabajos en riesgo, porque son esos mismos trabajos son los que dañan y aceleran los efectos del cambio climático. Bueno, sí, tenemos que trabajar en cómo integramos a todas esas personas que hoy tienen una resistencia desde el lado de la educación, de la capacitación, de integrarlos. Y después, como bien vos decías, hay un lobby económico desde el sector de hidrocarburos que obviamente va a querer llevar hasta la última gota que se puede extraer, hasta, como decimos, hasta rascar la olla, hasta lo último que se pueda. Que creo que ahí está el debate, que decir, bueno, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde, hasta cuánto y qué límite le ponemos? Claro, y vos mencionaste esto justamente del tema del empleo. La Agencia Internacional de Energía, en su reporte que hace, ¿no?, sobre el empleo en la industria de la energía, destaca mucho el potencial que tiene en la generación de nuevos empleos, el transicionar a fuentes renovables. ¿Qué oportunidades ves que eso pueda tener en un país como la Argentina, donde es tan importante generar nuevos empleos? Muchísimo, muchísimo. Y ahí quiero citar el caso de Brasil. Brasil en generación distribuida ya superó 1.300.000 instalaciones residenciales y comerciales. En Argentina tenemos 995. El otro día, una anécdota muy cortita, estaba con un empresario y le decía, bueno, Brasil tiene 1.300.000, Argentina 900. Dice, bueno, no estamos tan lejos. Pero no 900.000, 900. Entonces, estamos muy lejos y Brasil se crea 5.000 empresas por año de instaladores, que son 5.000 pymes. O sea, que es trabajo, digamos, federal, porque se da en todo el territorio del país, y eso mismo lo podemos replicar acá. Si nosotros vamos al Plan Nacional de Cambio Climático del año 2017 y después la revisión del 2019, se pronosticaba que íbamos a tener 20.000 usuarios al 2022 de generación distribuida, y hoy tenemos 900. Entonces, tenemos que ver qué pasó y por qué quedó esa brecha tan grande, porque esas 19.000 instalaciones que no se hicieron son un montón de fuentes de trabajo que se pueden generar. Claro. Hablas de la generación distribuida como un gran escenario prometedor que nos puede dar. ¿Puede marcar realmente una gran diferencia desde el punto de vista de lo sistémico y lo necesario que tiene que cambiar la matriz energética en Argentina? Sí, por distintos motivos. El primero es que tal vez el desarrollo de grandes parques en el corto y mediano plazo quede un poco limitado por este embudo que genera las redes de transmisión de alta tensión. Hay capacidad todavía para desarrollar varios mega. Lo que sí estamos casi seguros de que con las redes actuales no llegaríamos al objetivo de la ley, ¿no? Que tendríamos que tener, hoy tenemos unos 5.100 megawatts instalados de renovables, tendríamos que superar los 10.000 para cumplir la ley, bueno, y hoy están saturadas las redes. Si no hay algunas mejoras necesarias, no llegaríamos. La generación distribuida lo que aprovecha son todas las redes de baja tensión. Entonces,
pueden crecer. Tenemos el objetivo en la ley que es alcanzar 1 giga de generación distribuida y nosotros creemos, si tomamos el ejemplo de Chile, que amplió la potencia a 9 megas, nosotros acá hoy la potencia máxima de generación distribuida es 2, Chile amplió la potencia a 9 megas y desarrollaron 100 proyectos, o sea, a nivel industrial, a nivel comercial. Entonces creemos que podemos tomar como ejemplo a Brasil y a Chile y potenciar por completo la generación distribuida. Entendiendo la generación distribuida no solo en hogares, también pueden ser en comercios, ¿no? En hogares, en comercios, en industrias y con la comunitaria, como te comentaba, Claro. pueden ser pool, digamos, de inversores o inquilinos de un edificio que no tienen a dónde poner paneles, se pueden juntar, hacer una inversión todos juntos y hacer un parque solar o cualquier tecnología, porque puede ser con cualquier tecnología, y, bueno, tener su participación de energías renovables. El rol, los paneles solares ahí juegan un montón, ¿no? En la generación distribuida como principal fuente y de hecho, citando ¿no? a la Agencia Internacional de Energía, en la descarbonización solo del sector energético, ubica 2050 a la solar como la gran protagonista. Uno ve los reportes, es re optimista. Las proyecciones que hay sobre la energía solar e incluso que se la destaca como la fuente más barata, ¿no? de energía. Ahora, cuando uno ve eso, después pasa por qué no es económica o rentable para países como Argentina, que es donde más necesitan que así sea. O sea, ¿qué es lo que pasa con eso que dice el reporte y después la realidad en que no parece, ¿no? ser Sí. tan barata? A ver, primero, la mayor proyección la tiene porque es la de mayor flexibilidad y facilidad de instalarse en las ciudades. En las ciudades sabemos que se aglutina más del 80% de la población mundial en espacios reducidos y la solar se puede instalar en todos lados. O sea, además tiene, yo creo que es lo fascinante de la energía renovable y la solar, el mismo panel que nosotros instalamos en nuestra casa es exactamente el mismo que está, por ejemplo, en el parque de Cauchari en Jujuy, que son 300 megas. O sea, a diferencia de un aerogenerador del sur Sí, de la no, provincia de que Buenos Aires o del... Solo con trasladar un... Claro, son palas gigantes, Sí. torres enormes. El panel solar es el mismo. El que vos puedes tener en tu casa es el mismo. Entonces, de ahí radica esta, digamos, facilidad que tiene la solar. Ahora, ¿qué pasa en Argentina? Y lo podemos ver con la generación distribuida. Nosotros tenemos en Argentina más de 600 cooperativas y distribuidoras, todas con precios diferentes. No tenemos un precio único de la energía. Un usuario en Córdoba paga el triple que lo que paga un usuario en Capital o Gran Buenos Aires. Por eso Córdoba lidera la carrera de la generación distribuida con la mayor cantidad de usuarios, porque el repago es mucho más bajo. Un usuario industrial en Capital o Gran Buenos Aires, de mayor a 300 kilowatts de potencia contratada, hoy está teniendo un repago de entre 7 y 8 años. O sea que, ¿por qué? Porque ya no tiene subsidios. Ahora, aquellos comercios más chicos o instalaciones residenciales que todavía tienen la tarifa subsidiada y el repago pasa a veces por arriba de los 15 años. Entonces, esa es la discusión, digamos, que por eso está tardando un poquitito más en que la energía renovable sea rentable a nivel residencial. O sea, a nivel Claro. industrial, sí. Ahora, la discusión no es, o el pedido no es que hay que sacar los subsidios, porque realmente tenemos un desfasaje a nivel de tarifa eléctrica que hasta antes de la segmentación se cubría el 37% del costo de la energía, ¿no? Entonces, bueno, con ese desfasaje es muy difícil que después todas las cuentas que se tienen que hacer en todos los sectores tengan una lógica. O sea, primero habría que ordenar, digamos, cuál va a ser la segmentación, cómo va a ser, quién va a pagar tarifa plena, quién no, quién necesita el subsidio. Y después, por otro lado, que es fundamental que el gobierno, el Estado, interprete y entienda que cada kilowatt hora que genera un panel solar o cualquier medio de generación distribuida no tiene subsidio. O sea, es la primera herramienta que tiene el Estado para ir disminuyendo los subsidios. Entonces, nosotros hablamos que es necesario un plan de energías renovables en las viviendas sociales, porque en vez de subsidiar la tarifa, hay que entregar el kit de un termotanque solar y paneles solares
y esa familia no va a necesitar pagar nunca más energía y el Estado no va a necesitar subsidiarlo. Entonces, es un ganar-ganar para todos. El Estado, en la vida útil de los equipos, ahorra muchísimo dinero, pero bueno, hay que acomodar las tarifas en algún momento, ¿no? Es increíble cómo uno piensa, bueno, vamos a hablar de renovables, vamos a hablar de molinos eólicos o de paneles solares, y no, terminamos hablando de lo económico, ¿no? Y del desafío del financiamiento y a qué va el dinero para poder avanzar en la transición. En términos de oportunidades, vos describías el potencial que tenemos, pero ¿cuáles considerás que debieran ser los próximos pasos para realmente hacer un salto en la transición? Porque es como que con la ley tuvimos en un momento mayores proyectos, licitaciones, y ahora parece que estamos estancados, no hay muchos horizontes de hacia dónde vamos. ¿Qué es los próximos pasos que deberían ocurrir para esto, para hacer un puntapié, un saltito en esta transición a renovables? Bueno, el primer paso lo tenemos casi inmediato, ahora en noviembre, en la COP27 en Egipto, en donde Argentina debería presentar el nuevo plan de adaptación y mitigación al cambio climático con las hojas de ruta a largo plazo. Algo que se iba a presentar el año pasado en la COP de Glasgow. Hubo justo algunos problemitas internos Y no se presentó. de ciertos sectores de gobierno que no voy a decir nada, pero quizás coinciden con el que estamos hablando en este programa, pero sí. Y bueno, el año pasado no se presentaron. Que no se presenten los planes, ¿qué genera? Que cuando uno después conversa con los organismos internacionales de financiación, te dicen, ok, bueno, vamos a financiar para Sudamérica. ¿Vos de qué país sos? De Argentina. Decís, bueno, pero Argentina no presentó su plan y no tiene la hoja de ruta, entonces no sabemos qué van a hacer. Entonces, como no sabemos qué van a hacer, la plata va para otro lado. Entonces, lo fundamental es que Argentina ahora presente los planes y las hojas de ruta. A partir de ahí, vamos a saber exactamente cuál es el camino a seguir que tenemos en el sector de la energía. Voy a terminar con la misma pregunta que le hago siempre a todos los entrevistados, y es, en este contexto de grave situación de crisis climática y ecológica, ¿qué es lo que te da esperanza para seguir trabajando en pos de la acción climática? Mi hijo, o sea, pensar que todo lo que hacemos es para que realmente ellos puedan tener una vida normal, aprovechando los recursos que tiene el planeta y no dejarlos en un contexto de adaptación, o sea, dejarlos en un contexto de vida plena. Gracias, Martín. Gracias, Thais. Continuamos la conversación sobre la transición hacia energías renovables en la cuestión del clima aquí en el canal de la ciudad. Continuamos conversando sobre las oportunidades y los desafíos que supone la transición hacia energías renovables, transición necesaria en línea de actuar frente al cambio climático. Y ahora me acompaña Florencia Balestro, especialista en energía. Florencia, gracias por sumarte sobre un tema en el que nosotras siempre hemos venido conversando. Yo te he consultado un montón. Y voy a empezar con algo, después nos metemos de lleno en el tema, pero con algo por lo cual siempre intento consultarte, que es esto, que cuando uno quiere hablar sobre el tema de energía, es muy difícil encontrar a mujeres con quienes hablar, ¿no?, de energía. ¿Cómo está el tema de género en el sector energético y si la transición hacia renovables es una oportunidad para hacerlo con perspectiva de género? Bueno, me alegra que haya sacado el tema. De hecho, hace algunas semanas lanzamos, tuve la oportunidad de participar y colaborar en un estudio sobre género y energía. Específicamente se focalizó en generación de energía eléctrica, un poco porque nos pasaba que las mujeres que participábamos en el sector nos encontrábamos siempre que éramos las mismas, que en los paneles de discusión de los eventos no había participación de mujeres. Empezamos a hacer, de manera individual, como, bueno, en los organizadores, acercarnos y decir, bueno, si no conoces a alguien, te puedo sugerir, decime los temas. Mandábamos, de hecho, mails para, en los congresos y organizaciones como para postular mujeres, ¿no? Y en ese marco dijimos, bueno, más allá de que era una sensación, queríamos saber un poco más y efectivamente era así. Y bueno, realizamos un relevamiento durante el 2020 y un poco los números arrojan que lo que veníamos sospechando era verdad.
la participación, digamos, IRENA hizo un relevamiento a nivel mundial donde la participación de las mujeres en el sector de energías renovables daba que era el 32%, en Argentina estamos bastante por debajo. En promedio, en la generación eléctrica da que es un 20%, depende de la tecnología, depende del tamaño, digamos, de las empresas, varía. Pero lo que vos decís, y la transición y las energías renovables, da una sensación de que hay esperanza, ¿no? Porque si uno compara la participación de las mujeres entre el sector de energía tradicional, ¿no? La térmica, la nuclear y demás, y el sector de energías renovables no convencionales, bueno, las mujeres, el porcentaje de participación da mucho más elevado, da cerca del 30% respecto al 10, 15, dependiendo, ¿no? Entonces, me parece que eso nos da señal de dos cosas. Primero, que efectivamente las nuevas tecnologías y las nuevas profesiones dan lugar y empiezan, digamos, a tener espacio las mujeres en participar en eso, respecto a espacios más masculinizados y de tecnologías más tradicionales. Pero también lo que nos dice es lo contrario, ¿no? Lo que nos falta por hacer, digamos, para que efectivamente tanto las mujeres participen en lo que es en la actividad empresarial, como que, bueno, que también se apropien de los beneficios de la transición y de las energías renovables, ¿no? E imagino que también sean partes de los procesos de toma de decisiones, porque muchas veces lo que pasa con eso es, sí, bueno, están participando más mujeres, pero nunca están sobre la mesa y las decisiones que se terminan tomando no tienen esa perspectiva de género necesaria, ¿no? También para la transición. Totalmente. De hecho, bueno, en términos concretos, en los números, en las puestas de decisión o en directorios, 1 de cada 8, 1 de cada 9 personas son mujeres, ¿no? Entonces eso ya es un reflejo claro de, digamos, quién está tomando las decisiones en materia energética y en general, ¿no? Porque si bien, digamos, es un sector, yo creo que refleja un poco lo que pasa en otros sectores también. Claro, y con eso en mente como uno de los grandes temas transversales, ¿no? Necesarios que tiene que tener la transición hacia energías renovables, ¿cómo describirías el estado actual de las energías renovables? Bueno, en realidad siempre depende, digamos, desde dónde empezamos, ¿no? Yo te podría decir que hoy, 2022, respecto a lo que sucedía en el 2015, 2016, en Argentina estamos mejor. Digamos, tenemos una ley que se logró a finales del 2015, que tiene ciertas metas, digamos, para la integración de las renovables en la matriz de generación. Tenemos, digamos, cerca del 13, casi 14% de la demanda ya es abastecida por renovables, pero bueno, falta también un camino por andar, ¿no? Y un camino no solo que tiene que ver con la integración de la generación en la matriz, sino, digamos, como tener una perspectiva un poco más amplia, ¿no? En donde las energías renovables es uno de los sectores en esta transición energética, pero que en realidad la transición energética debería ser un poco más amplia en términos de cambiar patrones, digamos, sería... Digamos, yo muchas veces pienso, digo, que la transición energética, perdón, tiene dos palabras, ¿no? Transición y energía. Sí. Y en ese sentido le estamos poniendo poco foco a la primera palabra, que es transición, que tiene que ver con cambios sociales, económicos, culturales, donde la tecnología, digamos, es como el paraguas que engloba todo eso. Y bueno, en el caso de energía, las renovables es, digamos, una de esas variables. Pero vos decís algo que el cambio no implica solo... bueno, cambiamos la fuente de la que venimos, una tecnología por otra, sino que eso también sea una oportunidad para hacer un montón de otros cambios que en el sistema tradicional de energía no están funcionando bien. No están funcionando y es como, si solo decimos transición energética es enchufar más energías renovables, como tapar el sol con las manos, ¿no? Porque, digamos, hay otras cuestiones que tienen que acompañar a la transición energética. Eso es del lado de la oferta. Del lado de la demanda, toda política de eficiencia energética, cambiar, digamos, en otras tecnologías, por ejemplo, incrementar lo que es, digamos, las capturas de carbono, digamos, es una transformación que las energías renovables debería ser como un vagón de este tren que es transición energética. ¿Cuál es, para vos, antes Martín nos habló de, bueno, el tema de infraestructuras, también de algunas cuestiones de las decisiones y cambios de paradigma, incluso mencionó, ¿no?, ciertos lobbies que hay en la resistencia de sostenerse. Pero en lo que vos venís trabajando, en lo que vos percibís, ¿cuál es en Argentina el mayor desafío para transicionar hacia renovables? Porque vos recién dijiste, bueno, estamos mejor que hace unos años atrás, pero se nota que hubo una suerte, ¿no?, como de meseta en algún momento y que las renovables aparecen en los discursos de los tomadores de decisión cada tanto, de a poquito, pero no al ritmo que la acción climática necesita. Exacto. A ver,
como desafío, esas barreras, creo que efectivamente lo que sucedió es que, bueno, cierta inestabilidad económica cerró un poco el acceso a financiamiento, ¿no? Eso como primera instancia. La realidad es que las energías renovables es una inversión de capital intensivo, requiere, y digamos, son muy susceptibles a cambios en el mercado y en las inestabilidades macro. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay cierta limitación de la infraestructura, ¿no? A ver, igual limitación en términos de, si quisiéramos cumplir el objetivo de la ley que dice que el 25% de la demanda de energía tiene que ser abastecida por renovables, el 20% en el 2025, no alcanzan las redes de conexión, digamos, que hoy hay en Argentina. Ahora, hoy no es el motivo principal por el cual, digamos, no se avanzó, creo, en la incorporación de renovables. Me parece que tiene que ver también un poco donde no hubo nuevas convocatorias a licitaciones. Tal vez si hoy el foco está puesto en desarrollo de proyectos un poco más chicos, bueno, digamos, eso implica generación distribuida y entonces por ahora las tarifas no dan mucho incentivo a que usuarios residenciales o comerciales o industriales incrementen ese tipo de generación. Con lo cual estamos en una dicotomía entre, para la generación a gran escala nos falta un poco de contexto macro y digamos un poco de inversión en infraestructura y planificación sobre dónde instalar esos proyectos, porque tengamos en cuenta que el 50% de la demanda de energía eléctrica está en el GBA y Buenos Aires, ¿no? Entonces, digamos, y los proyectos están distribuidos a lo largo del país. Obviamente lo eólico tiene potencial en la Patagonia, lo solar en el noroeste, entonces, de alguna manera la energía tiene que llegar a los centros de consumo y de grande demanda. Y ahí es donde están los cuellos de botella, ¿no? Que hay que sortear y que son inversiones elevadas. Y que sobre todo para la planificación de la inversión de esta infraestructura, estas líneas de transmisión, hay que hacer una cuenta sobre, bueno, cuál es el factor de uso de esas líneas, ¿no? Porque, bueno, las renovables también, uno de los desafíos que tiene, y hay gente que todavía levanta eso como una limitación, es que son intermitentes. Es decir, digamos, a diferencia de cualquier generación nuclear o térmica que tenés cierta constancia, si tenés los combustibles, digamos, para generar, en el caso de térmica, bueno, las renovables tienen un poco de intermitencia. Básicamente, si no hay viento, si no hay sol, ahí no. No, y de noche, bueno, claro. La solar no produce. Entonces, si bien tecnológicamente y a nivel internacional los costos de generación permiten, digamos, que las renovables empiecen a ser cada vez más competitivas, bueno, en aquellos sistemas en donde hay que diseñar nueva incorporación de renovable y no están dadas las condiciones para abastecer la demanda base, es decir, digamos, la demanda que se necesita constante, ahí entra un poco en juego el almacenamiento, la complementariedad entre tecnologías que... Las baterías. Las baterías. Y eso nos lleva a otra complejidad, ¿no? En la transición, digo, en esto que vos decís, pensar transición energética. Digo, estamos hablando de que se necesita hacer cierta minería de extracción de litio para poder abastecer también y sostener esa transición. Y ese debate en Argentina es muy importante, ¿no? Por el potencial que tiene la Argentina y de nuevo nos lleva a esto de transición justa. ¿Cómo hacer para que todo esto se realice con todas las voces sobre la mesa y de la mejor manera posible? Sí, exacto. También, digamos, es como que en esta transición, si uno solo pone en foco, como siempre sí, digamos, como que desde lo que empezamos a hablar, si solo miramos las energías renovables como quien nos va a salvar de las inclemencias, digamos, del cambio climático, estamos perdiendo como la foto completa, ¿no? Y donde en esas energías renovables hay una cadena de valor, digamos, ¿no? Y en esa cadena de valor sí hay industria extractivista, digamos, que bueno, que con la cual hay que trabajar y no hay que olvidarse y también, digamos, es en la que hay que poner foco para que todo el proceso efectivamente sea más sustentable, ¿no? No es que de la noche a la mañana vamos a tener solo energías renovables y la térmica va a desaparecer, ¿no? En esta transición, en este camino, es poner foco en la industria extractivista para hacer procesos más sustentables, más participativos ambiental y socialmente con las comunidades, entender, digamos, cuál es la lógica de participación de Argentina
en el litio, ¿no? En la industria de baterías y litio. Después focalizarse un poco en las térmicas. Y las térmicas, como sabemos, y en especial con la capacidad de Argentina que tenemos de que sean abastecidas con gas natural propio, digamos, realmente no estamos en condiciones de que desaparezcan o apagarlas, ¿no? Porque también quieras o no, son quienes le dan cierta competitividad a la generación de energía. Entonces, cada eslabón, cada tecnología tiene su lugar y sobre la cual hay que actuar de manera individual para identificar qué acciones hacer para incrementar su sustentabilidad, pero el sector energético hay que verlo como un conjunto, ¿no? Claro, y en ese conjunto, en ese paraguas de todo esto que implica la transición energética, vos mencionaste recién algo que a veces se olvida un poco a la hora de hablar de la transición hacia renovables, que es el tema de la eficiencia energética, ¿no? Y que nos mostraría esto de que no es reemplazar una cosa por otra. De nuevo, aprovechemos que sea una oportunidad para cambiar eso que venimos haciendo mal. En temas sistémicos, ¿cómo sería cambiar eso que hoy no estamos usando de forma eficiente? Creo que la eficiencia energética, uno siempre piensa en la etiqueta del aire acondicionado. No sé, es Claro. como que la gente se le viene como esas cosas, o la etiqueta de la heladera, ¿no? Que está muy bien, digamos, y es como un partido ganado en el sentido de que la gente empiece a ver la etiqueta de su electrodoméstico. Pero si tenemos una heladera A más, y la abrimos 30.000 veces por día, ¿no? La dejamos abierta para refrigerar un ambiente. ¿Qué ha pasado? O un aire acondicionado que lo ponemos... Eso no ha sido un consejo para el hogar, por favor, no lo hagan. No, totalmente, es económicamente inviable y el planeta va a estar, Sí. no se los va a agradecer. Pero digo, o el aire acondicionado a cualquier temperatura. Digamos, puedes tener la mejor tecnología, pero hay algo que no cambiaste, que son los patrones de consumo, ¿no? Y entonces me parece que la eficiencia energética no es solamente reemplazo tecnológico, sino que además tiene que haber todo un acompañamiento de cambiar pautas de consumo, horarios de consumo, y hablo solamente del hogar. Después tenemos para atrás un montón de cosas, cómo nos movemos, ¿no? El transporte. Y dentro incluso de la cadena de valor del sector eléctrico, la eficiencia energética también está en el segmento de distribución, por ejemplo. Hoy por hoy, digamos, hay niveles de pérdida en la transmisión que son bastante elevados. La calidad del servicio en regiones aisladas o en puntas de línea, muchas veces en regiones dispersas, lo que tiene es que la calidad del servicio es mala, es intermitente. Entonces, ¿qué pasa? De repente tenemos un motorcito diésel para compensar ciertos cortes de energía, ¿no? Entonces, ahí, efectivamente, si uno mejora o interviene en términos de eficiencia energética en la distribución, también tiene un impacto climático, porque reemplaza esa generación diésel recontra contaminante, recontra cara, en lugares dispersos que es súper importante, ¿no? Entonces, en el consumo final, al momento residencial, en el sector industrial, con reemplazo de motores y demás, en la cadena, digamos, en el segmento de distribución de la energía, incluso las distribuidoras y cada empresa y cada eslabón de la cadena tiene cierta responsabilidad, ¿no? Como esto de concientizar respecto al uso, eficientizar ciertas inversiones que mejoren la eficencia. Bueno, y desde el lado del parque generador, ni que hablar, también hay muchas inversiones. Cuán importante, o sea, es ahí acompañar con políticas de comunicación y educación para que no sea de nuevo solo el cambio de una tecnología por otra, sino que eso se utilice bien y se aproveche correctamente. Es lo que vos decís y un poco lo que decíamos de vuelta. Incrementar la generación de energía renovable y también en paralelo, cada vez más, porque la demanda cada vez se incrementa más, porque no hay medidas de eficiencia energética, entonces medio es correr todo el tiempo de atrás la pelota, ¿no? Con lo cual eso tendría que ir acompañado de reducir el consumo. Claro, las medidas de eficiencia lo que hacen es un poco aplanar, digamos, la demanda y mejorar la curva de demanda, ¿no? En general demandamos en horas o de la noche o del mediodía, y más en verano que hace calor. Ahí prendemos los aires cuando llegamos a casa o ponemos a lavar, digamos, a la noche, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Para cubrir esos picos de demanda, que son en horarios donde todos estamos en casa, bueno, ahora la pandemia un poco cambió, ¿no? Si vos ves las curvas cambiaron, pero es otro tema. En esas horas picos lo que tiene es que se necesita un tipo de generación, que es la térmica que se usa en los picos de demanda, que después tal vez durante el día no está prendida, ¿no? Entonces eso hace que sea más cara incluso el abastecimiento de la demanda, cosas que
simplemente con un mejor uso y mayor concientización, todos estaríamos beneficiados en términos de emisiones y costos. Claro, yo te volví a hacer esa pregunta porque además de lo de eficiencia energética, y de usar eficientemente justamente, como dice el concepto, la energía, pero esto de replantearnos el modelo de consumo energético Bueno, tenemos y empezar a eso también, ¿no? Como a modificarse. Sí, sí. O sea, vos te referís como a las pautas sociales de consumo, Sí. ¿no? El hecho de acumular por acumular y Claro, y 30 usar pares. todo, claro, Sí, bueno. por usar. Y sobre todo porque no tengo posibilidades de evitar pensar la energía que se consumió en todo aquello que acumulamos, ¿no? Porque como sabemos, la energía está detrás de cada ropa, detrás de cada zapato y a veces, bueno, obviamente las cuestiones plásticas con otros impactos climáticos. Entonces, el modelo de acumulación, y es un poco lo que llamaba cuando empezamos a hablar, la transición social, cultural y económica, o sea, esas son condiciones también necesarias para que la transición energética sea real, eficaz y asequible en algún sentido. Si no, es como de vuelta, seguimos corriendo, seguimos como medio validar, digamos, meter energías renovables para sentirnos bien, pero seguir validando, digamos, las pautas de consumo que tenemos. Y eso sigue siendo una dinámica explosiva, digamos. Muchas veces es más fácil hablar de aquello que no funciona bien o de lo que son los desafíos que hablar de lo bueno o de las oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos y que deberíamos aprovechar para transicionar en Argentina hacia renovables? Obviamente, imagino que también en conversaciones con otros expertos, el recurso, ¿no? El recurso eólico es de nivel mundial, digamos, los factores de capacidad, es decir, el rendimiento de los parques eólicos en la Patagonia supera el 60%, digamos, son números que son muy elevados a comparación con otras regiones del mundo. En lo solar pasa lo mismo, entonces, y sobre todo la diversidad que tenemos a nivel país. Nosotros tenemos tanto potencial eólico como potencial solar, como potencial de biomasa y biogás, como potencial hidráulico, digamos, hidroeléctrico. Tenemos potencial en todos los recursos. Eso por un lado. Por el otro lado, hay cierta know-how o conocimiento del sector industrial, ¿no? Como en especial en eólica, más que en solar, hay una trayectoria que la industria nacional ha llevado. Hay empresas, hay capacidades, tal vez, obviamente no estamos hablando del 100% de los generadores, pero efectivamente aprovechar esas capacidades me parece que es relevante. En todas las tecnologías, ¿no? En biodigestores hay capacidad del 80%, digamos, de producción nacional. Tenemos oportunidad también en como dijimos cuando empezamos, ¿no? La transición energética abre la puerta para que nuevas empresas, tal vez un poco más chicas, que les es menos difícil entrar al proceso, digamos, de las energías, digamos, del circuito empresarial de las energías renovables respecto al sector tradicional, y que en esas empresas de energías renovables también hay una mayor participación de mujeres, ¿no? Entonces eso también es una oportunidad para que la transición aporte, digamos, en ese sentido. Y bueno, nada, para mí es un desafío que es interesante pero que requiere, digamos, planificación, ¿no? También creo que es la palabra clave de todo esto. Y sobre eso tratás siempre de aportar desde tu trabajo, desde hace mucho tiempo y desde distintos roles. Siempre le hago la misma última pregunta a los entrevistados y que tiene que ver en este grave contexto de crisis climática y ecológica, y por lo cual justamente se requiere transicionar hacia renovables. ¿Qué es lo que te da esperanza para continuar trabajando en pos de la acción climática? Creo que a poco todos vamos tomando un poco más de conciencia, ¿no? O sea, que faltan acciones concretas, ni que hablar, que faltan políticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sin dudas. Pero me parece que todavía, digamos, que hemos ganado en materia de concientización. Digamos, hoy hay un programa de televisión hablando de este tema y que hace años tal vez era impensado. Son espacios ganados, pequeños, y también hay, digamos, hay ejemplos de movimientos que muestran que si uno se organiza y efectivamente hay un bien y un objetivo como el feminismo, ¿no? Y como espacios de minorías, si
si uno se organiza y realmente cree por lo que está luchando y es justo, creo que de alguna manera sí, hay avances concretos. Gracias, Florencia. Ojalá que la próxima vez que conversemos tengamos un porcentaje un poquito más alto, ¿no? de renovables. Esperemos. Bueno, en la fuente de Argentina. Es parte de tomar conciencia de eso y reclamarlo, ¿no? Y reclamar en todos los espacios que eso suceda y luchar por eso. Tanto mujeres como hombres, digo, es algo social. Gracias. Este fue el programa de la cuestión del clima sobre las oportunidades y los desafíos de transicionar hacia energías renovables. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en el canal de la ciudad. Muchas gracias.